Pero muy buenos días, Iglesia Vida para las Naciones, amigo que me escucha, oyente en esta hora. Quiero compartirles un mensaje de parte de Dios, un mensaje que lo hemos escuchado mucho y que siempre que alguien nos habla de este pasaje, Dios nos enseña algo diferente. Y quiero hablarles sobre Marcos, capítulo 4. Verso 35. Escucha lo que dice la palabra. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. No se les olvide esa palabra. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar les obedecen? Y el título de este devocional es: pasemos al otro lado. Y vemos aquí que Dios nos ha dicho que va a hacer grandes cosas con nosotros, que nos va a llevar a muchas partes, como le dijo a sus discípulos. Pero vaya sorpresa cuando, así como se levantó esta tormenta, se levantan tormentas en nuestras vidas. Vaya sorpresa cuando empezamos a caminar y nos montamos en la barca con Jesús. Empiezan a pasar una serie de situaciones en nuestra vida. Llega el desánimo, llega la depresión, llega la escasez, llega la pobreza, llega la enfermedad. Y llegan infinidades de situaciones a nuestra vida que creemos que no vamos a ser capaces de superar. Pero se nos olvida que Jesús ya había dicho que íbamos a pasar al otro lado, que Jesús ya había enviado la palabra, que no importaba cuántos vientos se levantaran, cuánta tempestad se levantara, que Dios va a hacer algo. No sé por qué viento, por qué tempestad, por qué desierto estés pasando. Lo único que te puedo decir es que Él tiene el control. Lo único que te puedo decir es que Él nos está capacitando para llevarnos, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Es como la luz de la aurora, de aumento en aumento, irnos madurando, ir creciendo en la palabra, ir adquiriendo experiencia en muchos campos que necesitamos tener experiencia para ayudarles a otros más adelante. Porque muchas veces la pregunta que nos hacemos es: pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Y se nos olvida de que todo es con un propósito. Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. No sé Dios qué te ha dicho, no sé Dios qué te ha prometido, pero lo único que sé es que ese Jesús que calmó la tempestad en Marcos, que calmó la tempestad en Mateo, en Lucas, es ese mismo Jesús que tú y yo seguimos. Es ese mismo Jesús que murió por tu vida y por mi vida. Es ese mismo Jesús que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es ese mismo Jesús que
que cuando nadie daba un peso por nosotros, Él lo dio todo por nosotros. Porque nos sacó de lo más vil y menospreciado, nos sacó de ese hoyo cenagoso en que estábamos. Y nos limpió, nos santificó, nos restauró, nos levantó. Y nos quiere usar. Y te quiere usar a ti con tu vida, con tu testimonio. Y también lo quiere hacer conmigo. Pero para hacer lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, es que no podemos dudar de que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y el problema, iglesia, es que nosotros, cuando entra la duda en nuestras vidas, no nos permite caminar, no nos permite obedecer. Solamente caminamos cuando no vemos nada, nos desanimamos. Cuando vemos que todo se pone difícil, cuando vemos que todo se pone oscuro, queremos retroceder, no queremos seguir. Y es momento, querido amigo que me escuchas, querido hermano, hermana, líder, pastor, que si Dios te dijo que te iba a pasar al otro lado, Él te va a pasar. No importa por lo que estés pasando, Él te va a ayudar, Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar el entendimiento para seguir, para no retroceder, para avanzar. Porque como lo dice Pablo, esto no es del que primero llegue a la meta, sino saber llegar, sino un tiempo prudente y entender que los designios de Dios son perfectos. Él todo lo hace perfecto y todo lo hace, escúchame muy bien, con un propósito, porque a mí lo que me impresiona es como aún los discípulos iban con el Mesías en la barca y creyeron que ya no había nada que hacer, pero se les olvidó que el Maestro estaba ahí. Y a nosotros muchas veces se nos olvida que el Maestro está ahí. Y dice la Biblia que la opresión entontece al sabio, y esa opresión no nos deja ver más allá de nuestras narices. No nos deja entender que tenemos un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre bondadoso, que Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. El que nos quiere levantar, que Él quiere hacer de nosotros un vaso de honra, un instrumento suyo, una voz en el desierto, una atalaya, porque Él tiene grandes propósitos para tu vida y para mi vida. Él quiere levantarte a ti, me quiere levantar a mí. Él te quiere sanar a ti y me quiere sanar a mí. Él te quiere bendecir en todos los campos a ti, me quiere bendecir a mí también. Porque ese mismo Dios que está hablando Marcos, que habla Lucas, que habla Mateo, es ese mismo Dios que tú y yo tenemos. Es ese mismo Dios que tú y yo profesamos. Es ese mismo Dios que tú y yo seguimos. Y no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que vamos a pasar al otro lado. Que Dios los bendiga, amada iglesia y querido amigo que me escuchas, y que Dios los bendiga.